Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Bienvenidos a Maestría de Ser. Somos Edgar y Alma y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. De forma rutinaria, en el día a día, digamos que la mayor parte de la gente es natural que tome el esfuerzo, la lucha, que trate de tener todo bajo control, bajo sus propias reglas, su propio orden. Y a veces las circunstancias pareciera que rebasan sus propias manos, que rebasan su visión, que rebasan su criterio, inclusive su conocimiento, en todos los sentidos. Y ahí es donde precisamente se llega a topar con pared y se encuentra lo que podría comprenderse como la última salida, que en ocasiones le llamamos tener o despertar a la esperanza o tener o despertar a la fe. Y bueno, obviamente cuando tenemos esa visión, pues pareciera entonces que estamos distanciados de esa conexión, esa ayuda divina o pues de esas posibilidades o probabilidades. Entonces pareciera entonces que estas dos palabras, esperanza y fe, pues pierden su fuerza, porque es entender que es colocarte en una posición de ausencia o de carencia y que entonces, hasta entonces haces el uso de estas palabras, ¿no? Pero ya desde ese momento nos sentimos desconectados, fuera de, ¿no?, de ese alcance y de esa probabilidad. Entonces pareciera que la esperanza y la fe es como el último recurso, que es lo que está mencionando Edgar. Y aunque no significa que nos tomemos de ellas para impulsarnos y nuevamente volvernos a sintonizar o alinear con ese deseo, esa buena intención o con quien realmente somos, pues yo creo que es importante cambiarle la perspectiva y la connotación, ¿no?, de la visión. Así porque es. En sí, tanto esperanza como fe, pues obviamente tienen una energía muy poderosa, pero aquí lo importante es la perspectiva en la cual tú tienes desde dónde te estás tomando en estas palabras, ¿no? Y eso no significa que no sea valioso, que no sea válido el que cuando ya te encuentras hasta el cuello en la circunstancia, ayudes a tu interior a despertar a esa esperanza o esa fe. Quiere decir que al final de cuentas, también, claro, son una salida, son una solución, son una herramienta. Pero ¿qué sucedería si básicamente entendiéramos que nuestra vida de la forma cotidiana realmente está topada con la esperanza en todo momento? Porque estamos acostumbrados a los resultados, pero también a esperar que los resultados salgan o nazcan en base a lo que estamos ideando, soñando, pensando, proyectando. Al final de cuentas, si lo ves así, realmente hay esperanza en todo momento. El que unamos la esperanza a una ideología o creencia religiosa o espiritual no dista mucho en su forma de ser. Básicamente, la esperanza es parte de nuestra vida, es parte natural. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en todo momento, más allá del esperar y quedarte en esa quietud para que te resuelvan las cosas, es comprender que estás entrando a un flujo constante de energía, de intención, de emoción, que por consiguiente va a generar un resultado. La esperanza misma es parte de ese resultado natural en ti, en donde, si lo vemos desde la forma más obvia, pues claro que esperamos que atardezca, que amanezca, que anochezca, que tengamos alimento, que podamos subir y bajar, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, no quiere decir que te estés deteniendo para que sucedan las cosas, sino que sabes que son parte de un proceso natural con el cual vives día con día. Y cuando hablamos de esperanza en ese tono interno, por llamarlo espiritual, es cuando te das cuenta que también hay un proceso muy importante dentro de ti, en cada idea, en cada pensamiento, en cada inspiración
con la que te conectas para que precisamente eso lo ayudes a manifestar en tus días. Y bueno, también cuando hablamos de fe, que muchas veces ya lo hemos platicado, es la convicción de lo que no se ve. Nos habla obviamente de tener esa certeza, aunque no esté el resultado. Nos habla de esa confianza, de volver a ser conscientes de la seguridad y la firmeza o la estabilidad dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace ver esa perspectiva precisamente de no tomarnos de la esperanza y la fe desde ese ángulo de ausencia o falta de, sino comprender que ya estamos integrados dentro de ese todo, de ese resultado favorable, aunque pareciera que las circunstancias no se prestan o no se dan de esa misma forma. Pero en todo momento a lo que queremos llegar es sabernos que estamos integrados, que estamos conectados, que estamos alineados en todo momento, pues obviamente a esas probabilidades, a esos resultados, y que simplemente es volver a tener la confianza en ese camino, ¿no? Escuchábamos alguna frase que decía que pensábamos que la labor o la misión era tener éxito, pero en realidad el éxito se va dando cada paso que vas dando, porque es lo que vas disfrutando, reconociendo en el cómo lo vas logrando, ¿no? Y esa es parte de irte recuperando, es vivir la experiencia en sí, ¿no? Porque queremos llegar al resultado sin saltándonos el proceso para que o nos duela o porque no queremos sufrir, pero estamos anticipándonos ante el dolor o el sufrimiento cuando todavía no pasa la experiencia. Entonces simplemente es desde un principio entonces tener esa convicción, tener esa esperanza y esa fe en ese resultado favorable y sabernos en esa confianza que en todo momento estamos conectados. Por eso no deberíamos de sentir ausencia en nuestro interior o sentir ese, llamémoslo solito, ¿no? Ese vacío. Ese vacío cuando a veces entramos en esos silencios del entorno, que no hay bullicio, y eso es a lo mejor lo que nos genera la duda y la incertidumbre, porque es entender y recuperar el poder que está dentro de nosotros, esa fuerza interna, estemos con alguien o no, simplemente o solos vamos, ¿no? Sino que en esta experiencia en la cual tú estás viviendo, saber que en todo momento está la certeza. Y por eso mismo, esa certeza, esa convicción, ese convencimiento que equiparamos con lo que llamamos fe, es algo que también vivimos todos los días, porque al final de cuentas, cuando tú piensas en convicciones, piensas en tus principios, en lo que te da tu personalidad, en aquello en lo que crees de ti que puedes hacer, o inclusive también lo que crees de ti que no puedes hacer. Eso es convicción. Y cuando no te mueves de esos parámetros que tú mismo, tú misma te has formulado o que has aprendido y has adquirido o adoptado de una forma fiel, entonces esa convicción es una especie de fe, una fe cotidiana, fe en lo palpable, fe en lo humano, si lo quieres llamar así. ¿Qué sucede cuando eso lo trasladamos a esa convicción espiritual o a esa fe espiritual? Al final de cuentas, como dice Alma, es la certeza de saber algo sin la necesidad de palparlo, de tocarlo, de comprobarlo. Y esa misma fuerza es tu propia vida. Tú estás convencido, convencida de que posees vida, de que posees entendimiento, razón, que tienes la verdad, que tienes un sentimiento o una emoción, independientemente de la circunstancia que vivas. Todo eso que tú sabes que es en ti, eso es fe. Y entonces no podríamos decir que la fe solamente surge en el terreno espiritual cuando ya nos topamos con pared, igual que la esperanza, sino que al final de cuentas podemos reobservar que en todo momento nosotros mismos, de mil y un formas, estamos expresando también la esperanza y la fe de forma unida, de forma fusionada, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra esencia. Por eso mismo siempre, y como lo hemos comentado en otros episodios,
La espiritualidad eres tú, no es lo que crees, no es lo que piensas, es quién eres. Tú eres esa fuerza donde se unen todas estas ideas de lo tangible o de lo invisible y que le dan verdadero poder a tu propia vida, a tu propio camino, a tu propia decisión. Bueno, simplemente es complementar con la idea que por eso si entendemos quiénes somos y en esa fuerza, fortaleza, convicción que hay dentro de nosotros, no debiera existir entonces el compararnos o ilusionarnos con la forma de vida de alguien más o de lo que se está viviendo en el exterior. Simplemente vuelve a ti y vuelve a esa certeza, esa convicción que hay dentro de ti, ¿no? En esa alineación con quien eres, porque ya estás convencido que estás viviendo en esa certeza, en esa seguridad y en esa estabilidad de quien eres. Entonces eso es a lo que llamaríamos tu propio espacio vital. Es como lo que muchas veces la gente nos dice, es la burbuja en donde estás y no quieres salir de ella. Pero ¿por qué no sentir que esa misma burbuja puede ser tan inmensa que puede caber todo lo que tú creas y todo lo que tú quieres para tu propia vida? Al final de cuentas, es eso, tener esperanza y fe de que tú elegiste un camino y naciste simplemente por el hecho de experimentar bienestar, paz, tranquilidad, felicidad, alegría. Y conforme tú vas alimentando esas vibraciones o esas emociones en tu vida cotidiana, obviamente se fortalece tu camino espiritual. Bueno, pues te damos las gracias por habernos acompañado en este episodio y bueno, te invitamos como siempre que nos visites en nuestra página maestriadelser.com para que conozcas todas las actividades que tenemos para ti y que te unas obviamente a esta comunidad para poder pues seguir emprendiendo, aprendiendo y obviamente siempre conducirnos a un bienestar. Así es, te agradecemos estos minutos de tu atención. Ya sabes, nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast. Puedes bajarlo para que te acompañemos donde quiera que vayas y también lo puedas compartir con quien tú elijas. Te agradecemos que te unas a todas nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, Maestría del Ser Edgar y Alma, que le des clic a las notificaciones para que sepas también cuando estemos transmitiendo en vivo o subamos un video nuevo. Y te dejamos un abrazo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.